La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Vamos, para ello precisamente vamos a hablar de una experiencia impresionante del Dios de Israel, porque aquí la historia no tiene que ver con Elías tanto, ni con la nación o el pueblo de Israel, sino con la forma en que Dios se manifestó en ese tiempo para traer libertad, ¿sí? Si hay un pueblo, me ponía yo a pensar ahorita allá afuera, ¿cierto? Yo digo, Dios mío, las experiencias que uno ve en la Escritura, hay tradiciones que nos hablan, por ejemplo, de una experiencia vivida por Estados Unidos, cuando se conforma Estados Unidos, cuando comienza pues a colonizar los colonos que llegaron, habla la tradición de que ellos en un momento de hambre clamaron a Dios, y ¿saben Dios qué les mandó a ellos? ¿Alguien sabe de pronto qué les mandó? ¿Qué les llegó? Pavos. Pavos. Por eso el Día de Acción de Gracias, ellos lo celebran es con pavos, ¿sí? Es una tradición que comentan, ¿cierto? Que comentan de experiencias vividas en ese lugar, ¿sí? Ellos hablan de que eso les pasó y por eso celebran el Día de Acción de Gracias con pavos. Pero cuando nosotros leemos algo que no tiene, como decir, vuelta para atrás, porque esto es verídico, lo que es la escritura, la ciencia lo avala, la historia, la geografía, la arqueología, todas esas ciencias avalan la escritura, ¿cierto? Nos damos cuenta que las experiencias que ha llegado a tener el pueblo de Israel, así miren, de un día para otro, son experiencias impresionantes, ¿sí? Por ejemplo, una guerra de 6 días, ¿cuántos saben que por allá, por el año 67, hubo una guerra de 6 días? ¿Por qué no duró 7 días esa guerra? ¿Alguien sabe por qué no duró 7 días? Porque resulta que al otro día descansaban. Y entonces en 6 días la hicieron y la hicieron de una manera impresionante. Ellos recién en 1948 como a la semana los están invadiendo y resulta que cuando uno se escucha esos documentales, se los ve, es impresionante. O sea, cómo Dios los respalda de una manera tan impresionante, porque en los testimonios que dan en sus diferentes ciudades o en los diferentes lugares donde ya estaban poblando, ellos por ejemplo hacen cartones, hacen buques de, perdón, hacen, ¿cómo se llama eso? Carros de guerra, ¿cómo se llaman esos grandotes que tienen el cañón? ¿Cómo se llaman? Tanques de guerra. ¿Y saben con qué lo hicieron? Con cartón, cartulina, con cartones, ¿sí? Pero los pintaron y toda la carrera y los colocaron y la gente adentro, varios adentro de esos cartones, ¿sí? Y andando por allá y echando como humo, como si fuera de verdad tanques de guerra, que cuando los enemigos los vieron desde lejos, dijeron, ¿esto a qué horas se levantaron todo ese armamento? Mire, es verídico, es real, ¿sí? Y ese es el respaldo que ha tenido esta nación, por eso esa gente es tan avanzada, ¿cierto? Y Dios les da a ellos una sabiduría impresionante, que aquí cuando rescatan a estas personas que estaban secuestradas en el tiempo de Uribe, que mandan un helicóptero y toda esa vaina, ¿cierto? Sin disparar sin hacer un solo disparo, rescataron a un poco de secuestrados, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué decían los titulares en otros países? Decían, parece una operación israelita lo que hicieron, porque resulta que las operaciones israelitas son así, o sea, esa gente en inteligencia va sobrada, va adelantada. Recientemente hicieron un robo en París de unas joyas. ¿Cuántos están informados de eso? ¿Y sabe a quién le están pidiendo paradójicamente ayuda a los franceses? Dice que a Israel. Después de todo lo que han hecho en contra y diciéndole, por favor, necesitamos que nos vengan a ayudar en esto porque nos perdieron, nos robaron las joyas. Es impresionante, ¿cierto? Uno dice, bueno, ahí vamos, hermanos. Entonces, precisamente por el año 875 a 853 a.C., hay una experiencia muy hermosa acerca del pueblo de Israel que nos habla en el tiempo de un profeta llamado Elías, ¿sí? Elías. Y hay enseñanza en esta historia que vive el pueblo de Israel en ese tiempo, hermanos,
que debemos de traerla a nuestro corazón. Hay esperanza que tiene aplicación y literalmente porque hay una parte donde se levantan una guerra de altares que literalmente, por eso yo les decía a ustedes que me movió de pronto a inclinar el corazón hacia esa predicación. Le pedimos a Dios, oramos al Señor para que sea el que nos ilumine y coloque en nuestro corazón la palabra que necesitamos escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por estos días, lo que les decía, hay altares, en este momento hay altares, y se van a levantar altares en estos días de sacrificio, donde tristemente, para nadie es un secreto, algunos de los niños que han secuestrado, que no los encuentran, que se desaparecieron y todo, pues lo que nos comentan las personas que cambiaron y salieron del satanismo es que hay niños que los sacrifican, ¿sí? Y que lo rinden en sacrificio a esos dioses, a esas influencias espirituales demoníacas. Entonces son altares que se están levantando y como les digo, en Medellín, y ahorita les voy a mostrar uno que hicieron por allá en Venezuela también, que lo hacían para estos días o lo hacen para estos días, y es impresionante como una nación, que el problema no es que gente practique eso, porque eso lo ha habido toda la vida, sino que ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo en que los gobernantes de una nación quieren utilizar los recursos de las personas, que los gobernantes de esa población, ¿sí?, quieran utilizar los recursos de la gente para eso. Por ejemplo, en Medellín hay una caja de compensación que se llama Confama. ¿Y qué quieren hacer con lo que la gente da para su pensión y toda esta cuestión de eso se llama como, hay una parte que la gente da subsidio? Correcto, ¿para qué? Para recreación, en especial recreación. Y la gente da recursos y resulta que ellos están utilizando la plata para hacer ese tipo de actividad. Entonces eso, mi hermano, ya estamos en un tiempo pues donde, bendito sea Dios porque la iglesia salió a protestar allá. Y la gente rodeó ese lugar donde estaban reunidos y salió la iglesia, parte de la iglesia, a hacer alabanza y adoración allá afuera. Y eso ustedes saben que como es un mundo espiritual, pues eso se contrapone a eso que estaban haciendo. Pero sí necesitamos que nos paremos como iglesia en este tiempo, mis hermanos, si no se nos viene la noche encima, les digo, ¿sí? Entonces, respecto a ese tema, la Biblia nos muestra un tiempo especial en la historia de Israel, de un personaje llamado Elías Tisbita. Voy a leerlo desde el 17, vamos a leer un ratico, para luego pasar al 18, pero voy a saltar el versículo 8 en adelante del capítulo 17, donde se habla de la viuda de Sarepta, porque Elías más o menos 2-3 años estuvo apartado, después de que él suelta una palabra a Acab, porque resulta que Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, ¿sí? Manasés, dice la escritura, fue el peor, pero Acab fue un pésimo rey y él fue muy influenciado, ¿por quién? Por su esposa. ¿Cómo se llamaba la personaje? Jezabel, ¿sí? Era la esposa y era la que lo incitaba y la que lo dominaba, ¿cierto? Para que él comenzara, y él contaminó su nación por medio de altares a dioses paganos, lo que nos lleva a entender que en ocasiones detrás de un presidente, por ejemplo, hay una figura que no vemos. Por ejemplo, en Venezuela, lo que se ha escuchado es que no es, por ejemplo, el presidente, el que llaman presidente, porque literalmente sabemos que no es, pero resulta que él tiene a su lado, y lo que dicen las personas que han llegado, con las que hemos hablado, en algunos casos de allá, de ese lugar, es que la señora es la que le pega duro a la santería, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que hemos escuchado. No sé si será cierto, pero vuelvo y reitero, es lo que hemos escuchado de varias personas, ¿sí? Entonces siempre hay alguien allí en oculto que prepara el camino, hay alguien que le prepara, como el falso profeta y cuando venga el anticristo, por ejemplo, así como el diablo copia lo de Dios, por ejemplo, que Jesús venía, pero vino primero Juan el Bautista y le preparó el camino, ¿sí? Entonces, algo así siempre es lo que se mueve en ese mundo, en el mundo espiritual. Entonces, mira lo que dice acerca de Elías para ese tiempo. Entonces, Elías Tisbita, capítulo 17 del primer libro de Reyes, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío. Es muy fácil cuando uno lee la palabra lluvia, que no va a haber lluvia, ¿cierto? Pero ustedes saben que si no hay rocío, o sea, ¿qué es el rocío? ¿Alguien sabe qué es el rocío?
esa humedad que hay en las madrugadas, ¿cierto? Que las hojitas quedan como con gotitas de agua, como con un poquito de gotitas de agua. Eso es lo que llamamos rocío. Imagínense el verano tan impresionante que venía. Yo sé que alguien está pensando por ahí en alguna rocío, ¿sí? Pero no es esa rocío que estamos hablando, ¿sí? Sino en qué, en una humedad que por lo menos sirve, por ejemplo, en las partes de Chile donde estuvimos, no llueve, allá no llueve, en esos lugares no llueve, pero el rocío que cae hace que esas maticas mantengan hermosas, eso se ven en unos jardines preciosos, y es por causa, digamos, del frío, la humedad, el frío, toda esta cuestión que hace que por lo menos algo de agua llegue, ¿sí? Pero aquí lo que dice la Biblia es que Elías dice, vean, no va a haber ni lluvia ni rocío, mientras yo no dé la orden, ¿sí? Sabemos que era simplemente Dios el que daba la orden, pero utilizaba a Elías. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, los comentaristas bíblicos dicen que él estuvo 2 años aproximadamente viviendo en la casa de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? De una viuda que él llega porque Dios le dice, he dado orden a una viuda para que te sustente. Que él llega diciéndole allá, dame a mí primero, y eso salió en el Caleño, hermano, eso salió en El País, eso salió en Telepacífico, profeta sinvergüenza, viene a aprovecharse de una señora viuda que no tiene que comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque él le dijo, dame a mí primero, ¿sí? Y no va a faltar en tu casa. Pero ¿qué sucede? Así es el sistema. Nosotros no entendemos hay veces la forma en que Dios obra, y Dios hay veces le pide a uno cosas que uno dice, esto no tiene sentido. ¿Cómo así que le dé a usted primero, sabiendo que no tengo casi nada, ¿sí? Que le dé primero a él. No, eso es un abuso. Y resulta que con Dios hay una cantidad de ejemplos bíblicos donde Dios manda unas cosas que uno no las entiende, ¿sí? Por ejemplo, Abraham le dijo, dame tu hijo, tu unigénito. Y Abraham diciendo, pues me había dicho que en él iba a tener yo descendencia, mira, y me lo está pidiendo, es que para quitarle la vida, que le quite la vida yo. Son cosas que uno dice, yo no entiendo. ¿Cómo es que Dios trabaja de una manera tan extraña en ocasiones? Pero simplemente a Dios hay que obedecerlo, ¿sí? ¿Qué le dijo Dios creo que es Zacarías, si no estoy mal, ¿cierto? Cuando Pablo está allí, ya Saulo de Tarso, y queda ciego, se cae del caballo, y le dice el Señor a este hombre, vaya y ore por él. Yo, no, Señor, pero es que este le ha quitado la vida a un poco de gente. ¿Por qué me manda allá? ¿No ve que me puede matar? Pero resulta que el Señor conoce siempre el final. Y le dice, no, es que este va a ser mi instrumento para los gentiles. Por eso no temamos cuando tengamos claridad de una orden de Dios para nuestras vidas, hermanos. Del paso de fe. Si Dios se lo dijo, ahí sí vale lo que decía la emisora, ¿no? Póngale la firma. Porque si Dios se lo dijo, Dios lo cumple, mi hermano, ¿sí? Gloria al Señor. Ahí viene el amén que necesitamos, pero ponerlo por obra, porque si Dios nos viene diciendo algo, la pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho? Por ejemplo, yo siempre voy por ese lado, no sé por qué. Me late que hay algo por ahí, que pidamos perdón o que perdonemos. Sí, claro, la palabra dice que perdonemos, pero no perdonamos o no pedimos perdón. Entonces ahí tenemos lío, con Dios tenemos lío. Por eso la Biblia dice, mi hermano, y es una invitación, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si hay algo por solucionar, soluciónelo rápido para que Dios pueda seguirle dando, porque donde se cae el hacha, hay que luego ir a sacarla ya para que podamos seguir adelante, ¿sí? ¿Se acuerdan del pasaje donde a unos profetas se les cae un hacha? Que le dicen al profeta, vea, el hacha era prestada, ¿sí? Hermano, donde cae el hacha, allí hay que ir a buscarla. Eso no es buscar río arriba ni río abajo, donde se comienza a perder la comunión con Dios, donde algo me pasa y no perdono, ahí se comienza a perder la comunión con Dios y la revelación de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la Escritura respecto aquí a esta parte? ¿Aló? ¿Sí? A esta parte, hermanos. Entonces dice que hay una orden, ¿cierto? Vaya
Luego, mire, y les dice, por palabra mía, dice, no volverá a llover. Pero desde luego sabemos que el que iba a hacer el milagro, porque Elías por sí solo no podía, eso es obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Se queda como 2 años allá en la casa de la viuda de Sarepta. Dice, ahorita si vayamos al capítulo 18, y pasados muchos días, capítulo 18, primer libro de Reyes, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, miren, 3 años de sequía, ¿sí? 3 años de sequía ya habían sobre la tierra. Y dice la escritura, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Imaginen que si ese rey estaba disgustado con Elías por haberle dicho, por palabra mía no volverá a llover. Ahora imagínense 3 años de hambre y de sequía. Y Dios diciéndole a Elías, vaya y vea al rey, ¿sí? Elías solo, porque Elías aquí la Biblia nos muestra es que estaba solo, ¿sí? Y vaya y dele la cara a un rey que tiene un ejército y que está lleno de rabia y que le echa la culpa a él, ¿por qué? Por la sequía que había. Y ahorita lo vamos a mirar, para que vean que Dios hay veces hace unas formas que uno no entiende, pero si Dios es con nosotros, mayor es el que está en nosotros. Gloria a Dios. Eso es para vivirlo. Eso no es solamente para saberlo, sino que cuando venga la situación apremiante a tu vida, la amenaza, una circunstancia, recientemente alguien vivió una amenaza aquí, una amenaza de muerte. Y lo que le dijimos a la persona es, ¿en quién has creído? Porque si él dice mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, eso no es para simplemente declararlo ya así como al aire. No, eso es para una circunstancia donde la persona esté pasando eso y lo cite y lo crea. Y Dios responderá a esa promesa, ¿sí? Porque eso lo tenemos es que poner por obra. No es que hablamos siempre, me acuerdo de una historia que mi esposa me cuenta, que en la empresa donde ella trabajaba, comienzan a hacer unos simulacros para que de pronto si llegara a temblar, entonces todo el mundo sepa qué hacer, ¿sí? Pero ¿qué sucedió el día que tembló verdaderamente? Hermano, todo el mundo salió corriendo y olvídese, nada de qué punto de encuentro, nada. Todo el mundo corrió a la carrera, hermano, y se les olvidó el simulacro. Entonces, eso es lo que es conocimiento que envanece, letra muerta, ¿sí? El espíritu vivifica. Necesitamos es que se vuelva carne en nosotros esa experiencia, ¿sí? De entender. Estas palabras que están en la Biblia son precisamente para ponerlas por obra en el momento de una circunstancia. Esto no es para conocer y llenarnos de conocimiento nomás, no. Viene alguien en un momento determinado, ¿sí? Allí vivimos la experiencia con Diego, el carro de Sandra Yané en una vigilia. Un señor con una roca de este tamaño, no lo dijimos aquí. O creo que Diego lo mencionó luego. Mire, y ese hombre le iba a tirar al carro de Sandra Yané. Y se le dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Y él decía, es que me están diciendo que le tire el carro, que le tire la piedra al vidrio. La sangre de Jesucristo tiene poder, te vas en el nombre de Jesús. Y el tipo se fue yendo, ¿sí? Pero es que, vuelvo y le repito, ese conocimiento es para ponerlo por obra. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen esa palabra? En el nombre de Jesús hay poder, hermanos, ¿sí? Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, dice la Escritura, y su salvación de mí vendrá, ha dicho el Señor. Y es para vivirlo, es para creerlo. Entonces Dios le dice a Elías, cierto, que se regrese y que vaya donde Acab, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías. Mire, Abdías era un empleado que tenía el rey. Por eso hay un consejo que doy, mi hermano, porque nosotros en ocasiones somos muy religiosos, ¿sí? Y nosotros en ocasiones no conocemos cómo Dios trabaja y cómo se lo voy a mostrar en la Biblia. Este Abdías trabajaba para Acab y para su esposa Jezabel. Pero ¿saben qué dice la Biblia de este Abdías? ¿Qué dice la Biblia? Su nombre quiere decir adorador. Abdías quiere decir adorador de Jehová. ¿Y saben quién era este hombre? Un empleado de Acab y de Jezabel. ¿Y qué dice la Biblia que llegó a ser este hombre? ¿Alguien sabe qué hizo este hombre?
escondió, porque ustedes saben que estaba haciendo Jezabel, matando a los profetas de Jehová, los estaba matando. Pero este hombre, aún trabajando en el palacio real, allí con Acab como rey y su esposa, ¿sí? Jezabel, este hombre guardó y escondió a 100 profetas de Jehová. Los tenía escondidos y les daba pan y les daba agua. Los sostuvo. Mire, y era un hombre de Dios, porque la Biblia dice que era un hombre de Dios. Pero ¿dónde estaba él trabajando? Con unas pintas, hermanos, con unos degradados. Pero él estaba trabajando allá. ¿Por qué los deja Dios allá hay veces? ¿Usted sabe qué dijo José? Porque José le llegó a trabajar a un imperio politeísta y degradado. Pero usted sabe qué le dice José a sus hermanos cuando le dicen, venga, no nos vaya a matar. Y él les dice, no teman, que para preservación del pueblo es que Dios me colocó acá. Nosotros no entendemos hay veces eso, por eso no debemos de juzgar al hermano, por ejemplo, que llegó a la iglesia y que todavía está trabajando, por ejemplo, en un juego de sapo, en un juego de billar, que está trabajando en una empresa que hace cosas torcidas, cosas chuecas. Nosotros no entendemos hay veces. Dejemos que el proceso lo haga Dios, que Dios sea el que le acomode a la persona. Se lo voy a mostrar en la Biblia. ¿Ustedes quién creen que era la reina Esther? ¿Con quién estaba casada Esther? Con un rey. Mire el concepto que usted da, muy bonito que lo vea así en la Biblia, pero yo tengo que decirle, ese rey era degradado. Ese era un rey que hacía fiestas de 6 meses. Era un rey que para escoger mujer, todos los días le llevaban una diferente. Para escoger la que iba a ser su esposa. Y eso tenía un harén. Y él escogió a Esther. Entonces, miren con quién, en dónde estaba Esther, ¿sí? Y qué fue lo que Esther se ganó. En ese tiempo, ¿sí? Era el imperio persa, que era Irán, que es hoy Irán. Y mire dónde estaba Esther. Pero para preservación ¿de quién? De los judíos estaba en ese lugar, ¿sí? Daniel, ¿a quién le trabajó Daniel? ¿Ustedes saben a quién? ¿A cuántos reyes le trabajó? ¿A cuántos imperios le trabajó Daniel? Por lo menos 3 imperios de gente degradada, pero temía de Dios. Y siempre esos reyes degradados y todos, pero se rodeaban de gente correcta, ¿sí? Miren, eso es lo que a veces nosotros no entendemos. En ocasiones Dios, la única puerta que vas a tener es un lugar donde no querés estar. Yo le decía al Señor, por ejemplo, trabajando allá en la calle, al lado de un amigo que se llama Nelson en el centro. Yo estando allá, yo le decía, Dios mío, ¿pero esto qué? Porque lo único que escuchaba aquí iba uno era madrazos aquí a este lado, y por acá pasaban las mujeres y les decían cosas degradantes. Es más, estuvimos ayudándole a un muchacho a salir del homosexualismo un tiempito. ¿Y sabe qué decían de eso? Por causa de ayudarle a ese muchacho, lo llevamos a la iglesia, le colaborábamos para la cuestión de su estadía y todo. Estos dos están raros. A mí me llegaron a decir, ¿qué es lo que usted tiene con este tipo? ¿Sí? ¿Por causa de qué? Porque Dios lo coloca a uno como un vaso ¿de qué? De misericordia. En ocasiones Dios te va a llevar a estar en donde no quieres estar, porque simplemente Dios tiene a partir de tu vida misericordia con gente a la cual ya no le va a predicar nadie más que usted, mi hermano, ¿sí? Entonces, por eso, aquí vemos a un hombre llamado Abdías, ¿sí? Y dice la escritura que el rey le dice a él, porque no había cómo comer ya, y este hombre preocupado, en vez de estar preocupado por alinearse con Dios, estaba preocupado por sus bestias, por los caballos y por los asnos. ¿Y sabe qué le dice acá a Abdías? Hermano, coja para allá y busque agua, busque donde podemos llevar a comer a los animales, porque yo voy a buscar por el otro lado porque nos van a morir los animales. Eso era todo lo que le preocupaba a ese rey. No le preocupaba volverse a Dios, nada. Así hay gente que está pegada a este mundo y no está preocupado de lo de Dios, sabiendo que este mundo se está acabando y que se vienen cosas tremendas. Y todavía tiene su mentalidad en ¿qué? Mis proyectos, mis planes, mis sueños. No va a ser feliz quien no viva los proyectos de Dios. No va a ser feliz. Escuchaba yo el testimonio de uno que llaman el Father,
Y él en ese testimonio, ¿sabe qué decía? El último contrato que me ofrecieron fue por $12 millones. 12 millones de dólares. Y le dijeron ahí en la entrevista, le dijeron, ¿y qué hiciste? No, yo no tomé eso. ¿Y por qué no lo tomaste? 12 millones de dólares. Y él dijo, el apóstol Pablo dijo, ¿sí? Que todo lo estimado por basura con tal de conocer al Señor, con tal de conocer a Cristo. Y solo quien llega a tener un encuentro personal con Jesús, un día va a entender que lo único que es valedero y lo único real para nuestras vidas y lo único verdadero para nuestras vidas es Cristo Jesús, hermanos. ¿Sí? No con esto estamos diciendo deje de soñar, deje de proyectarse, no, pero hágalo siempre pensando, mi hermano, como que si fuera el último día. Hágalo pensando en que Cristo al final le va a decir a uno, venga, esto no estaba dentro de mis planes o esto estaba dentro de mis planes para usted, porque lo que hagamos sin los planes de Dios, dice la Biblia, que conmigo no recoge, desparrama. Apartados de mí, nada podéis hacer. Que me llamó la atención este muchacho, pero no teme de Dios, mi hermano, no se meta ahí, mi hermana, no se meta allí, porque va a terminar mal, ¿sí? Hágale caso al Señor. Él sabe qué le conviene, ¿sí? Entonces dice que se fue por el camino a Abdías y se encontró con Elías. Voy a acelerarlo un poquito, voy a parafrasearlo. Yendo a Abdías por el camino, dice que se encontró con Elías, versículo 7, y cuando encontró, ¿cierto? Le dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di aquí a tu amo, Elías está. Pero él dijo, ¿en qué pecado? Miren el temor que trajo a la vida de Abdías, ese aviso que el profeta le dice, vaya y dígale al rey Acab que yo estoy aquí. Y él dijo, pero yo en qué pecado, miren, me mata si le digo que usted estaba por allá y que no lo tomé preso, me manda a matar. Porque además va a decir, ¿y qué tal que me pase esto? Que yo sé que el Espíritu a usted lo lleva para donde quiera. Y resulta que yo le digo, rey, venga que él está allá, y cuando vamos, resulta que ya no está. ¿Qué cree que me va a hacer? Me va a matar. Porque era mucho el temor que le tenían a ese rey. Porque ese rey, junto con su esposa, estaban acabando con todos los profetas. Y mira lo que dice la Escritura, ¿sí? Y le dice, inclusive a él para darse a conocer, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O sea, le está diciendo, te juro que me voy a quedar. En las palabras, pues, que nosotros podamos entender de nuestro tiempo. Porque Jesús luego dice, no jure que su sí ha sido así, que su no sea no. Pero en ese tiempo lo cual él le dice, vive Jehová, que hoy me encuentro con él. Mire, este hombre Abdías dijo, no, ya, hecho, voy por el rey. Y fue por el rey. Entonces, versículo 16, Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Así piensa, y eso no es de ese tiempo solamente. En lugares del mundo, en países del mundo, aquel que predique el evangelio, lo meten a la cárcel. En países como Inglaterra, una señora orando enfrente a una clínica de abortos, orando en su mente, mandaron a llamar a la policía y le dijeron, ¿qué está haciendo usted ahí? ¿Por qué mira tanto para allá? ¿Por qué está tan sospechosa allí? Díganos, ¿qué está haciendo? Orando. Se va para la cárcel, prohibido. Miren, y no permiten que se mencione el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso lo que está es manifestando un mensaje de ira. Y eso es lo que está corriendo en esos países en este momento. Pero eso sí, a las determinadas horas suena la trompeta de los musulmanes y no hay problema por ese lado. Pero donde coloquen el aviso de Jesús, estos están alborotando el avispero para que haya violencia. Entonces, prohibido predicar a Jesucristo. ¿Sí? Y mire que en ese tiempo es lo mismo. Mire lo que dice este hombre aquí. ¿No eres tú el que turbas a Israel?
no es por causa de su mensaje. Cuando predica uno en la calle en ocasiones le ha pasado eso, ¿sí? Vea, ¿por qué tienen que hablar a toda hora metiéndole susto a la gente? Cuando lo que le está anunciando a la gente es lo que viene en camino, ¿sí? Pero la gente lo ve bajo ese parámetro porque el diablo ha engañado o engañados los tiene para creer que el mensaje es de división, cuando el mensaje es de restauración. Es un mensaje de restauración, ¿sí? Así que convertidos y arrepentidos, ¿qué decía Juan el Bautista? Que le decía al rey, no te es lícito estar viviendo con la esposa de tu hermano, y entonces esa señora le cogió una bronca en vez de corregirse. ¿Y qué dice la escritura? Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando a los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. O sea, este profeta le dice al rey, lléveme a todo el pueblo para allá, junto con todos esos profetas que le sirven a su esposa. Llévenlos. Bueno, vamos a presentar el videito. Presentemos el de Venezuela, el que yo te mandé primero, Cami, por favor, si se puede. Porque esto es lo que se llama guerra de altares, hermano. Eso es lo que está, sí, ya, lo puedes colocar. Eso es lo que está pasando en este momento. Porque no me está viendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el municipio Bruzual del estado Yaracuy, específicamente en la montaña de Sorte. Hoy, en compañía de las autoridades del comandante de la SODI, Luis Reyes, mayor general, estaría al mando de lo que sería el despliegue de seguridad de más de 2.000 funcionarios que estarían resguardando la seguridad de al menos 15.000 turistas que se esperan se presenten para lo que va a ser el baile en Candela. Vamos a escuchar a las autoridades presentes quienes tienen detalles de la actividad. Escuchemos. Mayor General Luis Reyes Rivero, comandante de la SODI Yaracuy. Aquí nos encontramos en este territorio de Bruzual, específicamente en Quibayo, donde estamos dando inicio a esta operación, donde en la capital del estado Yaracuy pasa a ser este municipio donde vamos a recibir entre 12.000 y 14.000 personas, turistas que vienen para este baile de Candela de este año 2025. Aquí se encuentra la Fuerza Armada en una perfecta fusión con las fuerzas populares. Por ahí encimita porque el videito pues dura sus 2 minuticos más, 3 minuticos, pero no es necesario verlo, ya entendemos el mensaje. Se llama un altar y se está haciendo ritual a quienes, a las deidades paganas, allá María Leonza, está vencido en el nombre de Jesús, el negro Felipe le llaman también, está vencido. Shakira en una de las canciones dijo, negro te ofrezco a Colombia, hablando del negro Felipe, que es una deidad en Venezuela, ¿sí? Y hay otros, está vencido algo que llaman Guaitipuro también, pero está vencido en el nombre de Jesús, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso lo maneja la santería aquí también, y con eso que están haciendo, querían hacer en Medellín, lo que se levanta es lo que les digo, una guerra de altares. Esto parece que fue por allá de hace, o sea, 2.000 años más 800 más. Y eso decimos, no, eso es por allá. No, eso sigue en pie. El diablo sigue trabajando igual. Él quiere degradar por un derecho legal. Y el problema es eso, como les digo, que es con el recurso de las personas. Entonces, si la iglesia, que es la única que puede parar esto, no hace nada, entonces, ¿quién creemos que lo va a hacer? ¿Sí? Porque la gente no lo sabe. La gente ve eso y le enseñan que eso es un acto cultural. A ellos le dicen que eso es un acto cultural. Yo tengo videos en la JED, de alguna vez mandé para que estuviéramos orando, donde estaban haciendo santería ahí en medio de la sala donde están los jueces, ¿sí? Y lo mandé, ¿por qué? Porque la Biblia dice que nosotros debemos, ¿sí?, denunciar el pecado. Debemos denunciarlo. ¿Para qué? Pues para que la iglesia se pare en la mitad a orar, hermanos. Busqué quién se colocara en medio para no destruir la tierra, pero dice la Biblia en ese tiempo, no lo halló. ¿Sí? Entonces la iglesia, dice la Biblia, es columna y baluarte de la verdad. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las tinieblas. Está a cargo de la iglesia la seguridad de una nación. Mire que eso es lo que la gente no ha entendido. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, yo escucharé de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré
su tierra. Ahí no dice que el político, que las corrientes filosóficas, que las empresas, que la economía de un país va a sanar la tierra. No, es el altar de la iglesia, ¿sí? Es el altar en las iglesias, es la oración en la iglesia, es el arrepentimiento del pueblo de Dios. Lo único que puede hacer es mover la mano de Dios en favor de una población, mis hermanos. Pero el problema es cuando no lo hemos entendido. Yo tengo que decírselo. Nosotros como iglesia debemos de incrementar en este tiempo lo que es nuestro tiempo de comunión. Oración, ayuno, comunión con Dios. Porque vienen tiempos, dice la Escritura, donde tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones. ¿Y qué estamos esperando? No sé si estamos esperando un terremoto, si estamos esperando alguna situación así, pero lo único que le digo es, estamos en el tiempo donde los entendidos resplandecerán como la luz, dice, de las estrellas a eterna perpetuidad. Daniel capítulo 12, ¿sí? Donde dice, aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros amanecerá Cristo y sobre nosotros será vista su gloria. Entonces, ¿qué dice la Escritura, mis hermanos? Vámonos al versículo 20. Convocados todos, dice que eran 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Pero parece que fueron solamente 450. Eso lo dice por aquí más adelantico, en uno de los versículos, ¿sí? En el versículo 22 dice que habían solo 450. Y comienza, mi hermano, el reto. Porque Elías, para poder restaurar, y esto es lo que les decía a ustedes, experiencias como esas solamente nos muestra la Biblia, lo ha vivido la nación de Israel. Eso no lo han vivido otras naciones, donde el corazón de toda una nación puede cambiar de un momento a otro. Mire, de un día a otro, toda una nación se convierte, ¿sí? Eso es impresionante lo que Dios hace con ese pueblo, mis hermanos. Eso no se ve en otras naciones. Nosotros vemos que otras naciones cambian, pero para mal, de la noche a la mañana. Pero para bien. Para meterse con Dios, para humillarse delante de Dios. No, muy poca nación, yo no tengo información de ninguna que de la noche a la mañana todo el pueblo se metió con Dios. En cambio la Biblia sí nos muestra de una nación con la cual Dios tiene un propósito tan hermoso, ¿sí? De glorificar su nombre, de darse a conocer a los pueblos y que llegó a hacerlo con ellos. ¿Y qué sucede? Reta, ¿sí? Elías a los falsos profetas esto. Pero el llamado de atención es para las personas. Y en este momento es un llamado de atención para nosotros de parte de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. ¿Cuántas veces no nos encontramos nosotros confrontados con una palabra? ¿Alguna vez lo he dicho yo aquí como alguna vez me lo dijeron o lo dijeron al grupo donde yo estaba? El pastor dijo, si vamos a ser cristianos, vamos a ser cristianos. Pero no puede ser que una persona sea cristiana y no ore. No puede ser, eso no es cristiano, ¿sí? Eso simplemente es una persona que le gusta ir a la iglesia nomás. No puede ser que nosotros nos llamemos cristianos y no leamos o no escuchemos de la palabra. No puede ser. La Biblia dice, vayan y prediquen y hagan discípulos. Si somos cristianos y no nos estamos discipulando, entonces, ¿qué clase de cristianos somos, hermanos? Y es un llamado de Dios para todos nosotros. ¿Por qué? Porque va a salir a la luz o va a venir a la luz el día. ¡Pum! Se prendió la lámpara de la luz. Mire, como estaba la persona la encontró. Como fue, y el Señor se viene, se lleva a su iglesia. Y el que estaba por ahí con sus cositas chuecas, que no perdonaba, que en falta de una cosa, la otra, hermano, ¿de qué le sirvió o de qué le va a servir? Dios nos guarde. Todo lo que usted ha hecho, lo que yo he hecho en el evangelio, dejar de rumbear, dejar de una cosa, dejar de la otra, y ni aquí ni allá. Porque el problema de la persona que no está comprometida con Dios es que no es feliz ni allá, ni es feliz en la iglesia. Literal. Una persona que vive una vida doble. A mí me impresionan las letras de las canciones de Jesús Adrián Romero. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo más. No sé qué dice, pero él dice, donde no hay experiencia,
allí soy sincero. Entonces uno dice, y entonces no fue sincero donde anduvo, sino que es sincero, pero en el momento de la intimidad con Dios. Eso es doble rasero. Eso quiere decir que no es íntegro, porque lo que Dios va a formar en usted y en mí es que seamos los mismos solos o acompañados. Es más, el verdadero cristiano se sabe cuándo es cristiano, cuando está solo. Cuando no hay hermanitos al lado, cuando no hay quien lo esté mirando. Por ejemplo, alguien que se vaya de paseo y estando por allá se le olvidó que es cristiano, porque en la playa de pronto, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? La brasilera, la tangation, ahí, ¿sí? Y se le olvida que es cristiano o que es cristiana. O el tipo, pues, no, mis guarilaques, por aquí nadie me ve. Mi hermano, sale a la luz. Porque en la intimidad, cuando estamos solos frente a un celular solos, o frente a un computador solos, y nos sale ahí, ¿cierto? Y sale la pierna loca esa rara, endemoniada, se asoma una pierna endemoniada por ahí. Ahí es donde usted se va a dar cuenta, y yo me voy a dar cuenta, si literalmente creemos que Dios nos está viendo o no. Dice su Biblia, mis ojos colocaré sobre los justos de la tierra. Ahí es donde sale a la luz. Cuando hay un negocio, cuando hay alguna circunstancia en la cual puede haber algo torcido, y yo digo, no, es que esa plática me cae bien, ¿sí? Lo que les digo del Father, negocio que le estaban ofreciendo, $12 millones, dijo, no señor, todo lo considero basura con tal de servir a Dios. Ese hombre tiene como 5 emisoras, tiene canal de televisión, le sirve al Señor de una manera impresionante. ¿Y sabe por qué? Ese hombre es un cambio y una transformación verdadera, buen testimonio de lo que es la obra de Dios en él, ¿sí? ¿Y qué hace este profeta? Comienza a decirles, bueno, ahí les doy el chico, empiecen ustedes. El Dios que responda por fuego es el verdadero Dios. Pero al pueblo le dijo, decídasen hoy, ¿sí? Si Jehová es Dios, entonces sigámosle. Si no es Dios para ustedes, sigan a Baal. Así les dijo, ¿sí? Y si no contesta ni Baal ni el Dios que yo les vengo a predicar, entonces vuélvanse ateos. ¿Cuál es el problema? Porque entonces quiere decir que yo no soy profeta de Dios. Eso fue lo que les dijo allí. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Toda la mañana sin parar, ahí sería la canción contraria, ¿cierto? Estuvieron ellos ahí, los falsos profetas, dice, sajándose, revolcándose, tirándose al piso. ¿No les parece lo que en algunos lugares se ve por ahí? Revolcándose en el piso, haciendo bulla, gritando y brincando. ¿Qué hacían ellos invocando a quién? A Baal. Cosas que uno dice, ve tan raro, ¿cierto? Que se vean ciertas cositas como estas. Ellos clamaban, versículo 28, a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Antes Elías se burlaba de ellos. ¿No será que Baal está dormido? Venga, ese Dios como que está cieguito, está como sordito. Háblenle más duro, a ver si se despierta porque está durmiendo. ¿Y saben por qué Elías hacía eso? Eso podía enervecer a una persona. Porque dice la Biblia que Elías era un hombre, ¿con qué? Lo dice la Escritura en el libro de Santiago, si no estoy mal. Pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías era como usted y como yo. Pero se guardaba para Dios, pero era como usted y como yo también tenía pasiones. Tenía errores, tenía fallas. Pero Dios lo respaldaba. Así como Dios nos respalda a nosotros también. Lo que pasa es que nosotros no lo lanzamos como este hombre se lanzaba. ¿Sí? No éramos tan atrevidos y tan arriesgados como este hombre. Porque qué pena, qué miedo. No, este no le tenía miedo. Le decía, Dios, sabrá usted qué hace conmigo, pero yo le voy a obedecer. Pero también tenía pasiones. ¿Sí?
Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová. ¿Cuántos quieren ver lluvia de bendiciones en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver lluvias de bendiciones en su vida? Esta es la palabra rema para su vida en esta noche. A restaurar el hogar, el altar. Restaurar el altar de comunión. Y verás lo que Dios va a hacer. Porque eso es lo que necesitaba Dios en Israel para poder derramar la lluvia nuevamente, que remojase los campos para que hubiera comida nuevamente. ¿Y qué hace este profeta? Mire lo que hace. Él restaura el altar, 12 piedras concerniente a ¿qué? A las 12 tribus de Israel. Él restaura y manda, ¿cierto? Y hace el sacrificio. El otro, el de ellos, no le respondió para nada. El Dios de ellos no le respondió porque era en seco. Él les dijo, no le vayan a prender candela. Más bien el Dios que responda con candela desde el cielo sea Dios verdadero. Eso no lo puede hacer nadie, hermano. Solamente ¿quién? Dios. Y es factible que en el tiempo que se viene, el anticristo también haga señales de ese tipo, ¿sí? Porque la Biblia dice que Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira a todos los que no creyeron a la verdad. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Elías la puso más brava todavía. Porque ¿qué era lo que no había en ese tiempo? ¿Qué no había? ¿Qué no había? Agua. ¿Y saben qué es lo que pide un hombre de Dios para que la gente tenga agua? Lo que no hay, agua. Y en ocasiones eso tiene que ver un poco con la parte de la ofrenda. Porque hay gente que no se desafía en ese terreno. No, es que yo no tengo nada. Lo digo con todo respeto. Yo he estado en la posición que usted ha estado. Llegué a estar en la posición que usted está. O que ha estado. Yo no tenía que dar. Voy a dar el testimonio para glorificar a Dios. Tenía ahorrado $1,000,000 de la venta de las pulpas. Había un proyecto allá en la iglesia que llamaba Cali para Cristo. Y me dolía a mí que la gente no diera. Me dolía. Porque con eso se compraban los tratados y toda esta parte. Le dije, Señor, es lo que tengo, es lo que hay. Te lo entrego, Señor. ¿Sí? Y Dios, hoy por hoy, puedo decirles, Dios es fiel. Dios contesta, ¿sí? Pero precisamente uno se violenta y uno le demuestra a Dios que le cree, no cuando hay abundancia, sino en medio de la necesidad. En esa área, por ejemplo, ¿sí? En esa área, la Biblia nos habla de la viuda de Sarepta. ¿Qué no tenía ella? Comida, aceite ni arepa. Vea, esto es lo que tenemos para comer. Pero el profeta viene y le dice, tipología a la iglesia, dame a mí primero, porque no escaseará. Y hay gente que sigue desechando ese conocimiento que está en la Biblia, esa palabra de Dios que está en la Biblia, por el temor. Es que me quedo sin nada. Es que me quedo sin nada. Tengo que decírselo que la manipulación que le dan en algunos lugares es esta. De lo que no tenga. Y eso no es lo que Dios dice. Dios dice en la Biblia, de lo que tenga, de. Mejor dicho, de lo recibido de tu mano, es que damos. ¿Sí? Pero hay gente que se come la semilla y se come ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Hay gente que se come el pan y la semilla. Y por eso no va a haber resultados diferentes. Pues aquí, ¿qué le dice Dios a este pueblo? Traigan 12 tinajas de agua. Porque le dijo 4. Después le dijo, traigan otras 4. Y después dice, la última y nos vamos. ¿Sí? ¿Qué le trajeron al último? Las últimas 4. Eso estaba inundado, hermanos. Y dio la orden y cayó fuego del cielo. Después de eso, ¿qué creen que pasó con la gente, hermanos? La gente reconoció al Señor, Dios de Israel. Jehová es Dios de Israel. Y la gente lo reconoció y después de eso vino otra forma de hacer justicia. ¿Cuál era? Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 13. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador y te anunciare señales y se cumplieren, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, dice la escritura, no darás oídos a tal soñador ni a tal profeta. Deben de morir. ¿Y qué es lo que hizo Elías inmediatamente?
venga, agárremelos porque les llegó su hora. ¿Qué sucedió? Decapitó 450 falsos profetas, que eran profetas de Baal, los decapitó. Y una vez corregido el problema, ahí sí que dijo, le dijo, acá, corra. ¿Por qué? Porque se acerca una gran lluvia, lo que tanto se necesita. Ahorita que nuevamente se levantó el altar y que derrumbamos todos estos falsos dioses, ahora sí Dios va a bendecir la nación. Colócate sobre tus pies, amada iglesia. La palabra rema para esta noche es: levanta el altar, levanta tu altar. Levantemos nuestro altar de comunión a Dios. Levantémonos nuevamente en la oración, en la familia. Levantémonos en comunión, en el ayuno, en el tiempo de edificación, en el tiempo de la palabra. Pero derrumbemos todo falso profeta. Derrumbemos toda falsa idolatría. Derrumbemos todo tipo de idolatría que haya en nuestros corazones hacia algo o hacia alguien. Y vas a ver la respuesta de Dios para tu vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy suplicamos, Dios mío, que, Señor, tu brazo extendido de amor se manifieste, Señor, convenciéndonos, porque tú hablas al corazón de cada uno de nosotros, diciéndonos, tu corazón está inclinado hacia tal cosa. Tu corazón no me está dando el lugar porque le estás dando el primer lugar a esto o a esto o a esto. Dios te está diciendo, entrégame todo eso. Dame el primer lugar a mí y vas a ver cómo yo te bendigo, cómo ese sueño, cómo ese anhelo, cómo esa meta la vas a ver cumplida en tu vida. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo te pido que traigas sanidad a todo aquel que se determine, Señor, por levantar el altar de oración, el altar de comunión, Señor. Igualmente, aquel que derrumbe todo ídolo, toda falsa enseñanza, toda doctrina que nos venga de la palabra de Dios, Señor, y que tú seas glorificado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Cristo nuestro Señor. Amada iglesia, que Dios les bendiga, siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de mucha paz.